queridos oyentes. Bienvenidos una vez más a la madriguera del zorrito narrador, donde las historias que nunca fueron cobran vida. Hoy traigo una historia nueva, una de esas que empiezan con un niño al que le dijeron que no valía nada, una de esas que continúan con un libro olvidado, con maestros que hablan desde el pasado, con un camino que nadie quiso mostrarle pero que él supo encontrar. Una historia de puños que no matan, de espadas que protegen, de un discípulo que aprendió que la fuerza verdadera no está en lo que te dan al nacer, sino en lo que construyes con tus propias manos. Esta es la historia de Izuku Midoriya, el que no tenía don, el que el mundo descartó, el que se convirtió en el nuevo discípulo del Rayo Zanpaku. ¿Están listos? Porque esto apenas comienza. Preparen sus corazones, que las historias del zorrito, cuando se sueltan, nunca vuelven igual. Comienza la función. Capítulo 9. El villano de lodo. La calle comercial de Musutafu estaba llena como todos los sábados por la mañana. Las tiendas tenían sus puertas abiertas, los vendedores gritaban ofertas, los niños corrían entre las piernas de los adultos con helados que se derretían más rápido de lo que podían comer. Las pantallas gigantes en las fachadas de los edificios mostraban el mismo anuncio de siempre: un héroe sonriente, un quirk impresionante, una promesa de que todo estaría bien. Izuku caminaba entre la gente con una bolsa de verduras que Inko le había pedido. La chaqueta que llevaba era la misma de siempre, gastada en los codos, con un parche que su madre había cosido cuando se le rompió. Las zapatillas, las mismas, pero sus pies no hacían ruido. Kensei le había enseñado bien. En los últimos meses, su vida se había dividido en dos mitades que no se tocaban. Durante el día, era el estudiante de cursos en línea, el analista del nido, el hijo que Inko veía estudiar en su habitación hasta tarde. Durante la noche y las madrugadas, era el discípulo de 6 maestros. Caía sobre el cemento de la azotea hasta que las caídas se volvieron naturales. Caminaba sin hacer ruido hasta que sus pies aprendieron a escuchar el suelo. Sostenía la katana frente a la pared hasta que sus brazos dejaron de temblar. Pateaba el saco de arena que Sakaki le había hecho con ropa vieja hasta que sus piernas supieron dónde golpear. Y cuando todo eso se mezclaba, cuando los movimientos de un maestro se juntaban con los de otro y no sabía cuál usar, Kenichi aparecía en su libro y le decía: no pienses, hacelo. Ahora caminaba por la calle comercial con la bolsa de verduras en la mano, y la gente pasaba a su lado sin mirarlo. Era el movimiento silencioso, pero aplicado al día: no llamar la atención, no ser visto, pasar como si uno fuera parte de la pared. Un niño con un globo rojo pasó corriendo. Su madre lo siguió, gritando que no se alejara. Un anciano vendía periódicos en la esquina. Una mujer con un quirk que le hacía brillar el cabello se sacaba fotos frente a una tienda de ropa. Normal, todo normal. Y entonces, el grito. No era un grito de sorpresa, no era un grito de alegría. Era un grito de alguien que está siendo aplastado y no puede respirar. Izuku se detuvo. La gente a su alrededor también. El grito había venido de más adelante, de donde la calle se abría en una pequeña plaza. Alguien gritó otra vez, y esta vez no era una voz sola, eran muchas. Corrió, no pensó, no tuvo tiempo de pensar. Sus pies, entrenados para no hacer ruido, ahora golpeaban el asfalto con fuerza. La bolsa de verduras cayó al suelo. Él no se detuvo. La plaza estaba en caos. En el centro, una masa de lodo se extendía como un ser vivo, tragándose todo lo que tocaba. Los toldos de los puestos colapsaban bajo su peso. Los carritos de comida volcaban. La gente corría en todas direcciones, empujándose, cayéndose, gritando. Y en medio de la masa, atrapado hasta el cuello, Kazuki Bakugo luchaba por respirar. Un héroe. ¡Quería un héroe! Gritaba a alguien. ¡Ya están ahí! Kamui Guts estaba en el borde de la masa, sus ramas extendidas, pero no podía alcanzar. Cada vez que intentaba acercarse, el lodo se movía, y sus ramas, en lugar de agarrar a Bakugo, se hundían en la masa sin encontrar dónde sostenerse. No puedo, dijo, con la voz tensa. Si me acerco más, lo aplasto. Backdraft estaba al otro lado, sus mangueras de agua apuntando al villano. Pero el agua solo hacía que el lodo se moviera más rápido, no que se retirara. Necesito una apertura, gritó. No puedo dártela, respondió Kamui Guts. Los héroes estaban atrapados. La gente estaba atrapada. Y Bakugo, con la boca llena de lodo, con los ojos abiertos de par en par, se estaba ahogando. Izuku vio todo en un segundo. Vio la masa de lodo. Vio cómo se movía, cómo respiraba, cómo tenía un ritmo. Vio los ojos del villano, pequeños, hundidos en la masa, parpadeando con cada oleada. Vio a los héroes,
paralizados por el miedo a lastimar a Bakugo. Vio a la gente, que corría sin mirar atrás. Y vio a Bakugo. Sus ojos, que siempre lo habían mirado con desprecio, ahora lo miraban con algo que no era desprecio, era terror. «¡Alguien!», gritó Kamui Guts. «¡Que pueda acercarse!». Nadie se movió, los héroes no podían, la gente no quería. Izuku sintió que algo se rompía dentro de él. No era miedo, era la última atadura que lo mantenía quieto. Corrió. Sus pies no midieron el suelo, no escucharon, solo corrieron. Kensei le había enseñado a caminar sin hacer ruido, pero ahora no le importaba el ruido, ahora le importaba llegar. Chico», gritó alguien, «no te acerques». No escuchó, entró en la masa de lodo, sintió cómo se pegaba a sus piernas, cómo tiraba de él hacia abajo, pero no se detuvo. Sus ojos estaban fijos en los ojos del villano, los únicos que estaban visibles, los únicos que no eran lodo. El villano lo vio. «Otro más», dijo, y su voz era un borboteo que salía de algún lugar dentro de la masa. «Vas a morir como él», no, dijo Izuku. Sus manos, las que solo sabían sostener lápices y cerrarse en puños, ahora se abrieron, los dedos juntos, la punta de los nudillos. La técnica que Akisame le había enseñado, la que usaba para golpear sin romperse, la que había practicado 1000 veces contra el saco de arena. Golpeó, no con fuerza, con precisión, directo a los ojos. El villano gritó, la masa de lodo se contrajo como un animal herido, los ojos se hundieron, desaparecieron en el barro, y Bakugo, que estaba atrapado hasta el cuello, sintió que la presión se aflojaba, tosió, escupió lodo, respiró. «Ahora», gritó Kamui Guts. Sus ramas se extendieron, no hacia el villano, sino hacia Bakugo. Lo agarraron por los brazos, por el pecho, por la cintura, y tiraron. El cuerpo de Bakugo salió de la masa como una piedra que se arranca del barro. Backdraft atacó con el agua, esta vez no para contener, para cegar. El chorro golpeó al villano en la cara, en los ojos que acababan de recibir el golpe, y la masa se contrajo más, se hizo más pequeña, más densa, hasta que Kamui Guts pudo rodearla con sus ramas y apretar. «Atrapado», gritó. El público aplaudió, los héroes se relajaron. La gente que había estado corriendo volvió a mirar, pero Bakugo no miraba a los héroes. Miraba al suelo, miraba las marcas de los pies que se alejaban, miraba la chaqueta gastada que se perdía entre la multitud. «¿Estás bien, chico?», preguntó Kamui Guts, acercándose. Bakugo no respondió. Seguía mirando hacia donde la chaqueta gastada se había ido. «¿Viste quién te sacó?», preguntó Backdraft. Bakugo apretó los dientes. En su cabeza, las imágenes se repetían. Los dedos juntos, los nudillos apretados, el golpe seco contra los ojos del villano, la postura, la forma de moverse, la forma de caer. La había visto antes. En el pasillo de la escuela, cuando tiraba sus cuadernos al suelo. En el patio, cuando sus compañeros lo empujaban. En la dirección, cuando firmaba el papel blanco. «No», dijo. No era cierto, pero no podía decir que sí. No podía decir que el inútil, el sin don, el que él había humillado durante años, acababa de salvarlo. Kamui Guts lo miró un momento, luego asintió. «Está bien, ya pasó». Bakugo se levantó. Sus piernas temblaban, sus brazos temblaban, pero se mantuvo de pie. «Me voy», dijo. «Tienes que ir al hospital», dijo Backdraft. «Estoy bien». No esperó respuesta. Caminó hacia la calle. Sus pasos eran pesados, lentos, como si cada uno pesara más que el anterior. En la esquina, se detuvo. Miró hacia atrás. La plaza seguía llena de gente, de héroes, de cámaras. Pero la chaqueta gastada no estaba. «Deku», murmuró, con la voz rota. Nadie lo escuchó. En el nido, Inkomidori ya estaba en la mesa larga con una taza de té en la mano cuando la televisión cambió de un comercial a una noticia de último momento. Un villano atacó esta mañana en la calle comercial de Musutafu. Un estudiante de secundaria fue atrapado por el villano, cuyos poderes le permiten transformar su cuerpo en una sustancia similar al lodo. Los héroes Kamui Guts y Backdraft respondieron al llamado, pero no pudieron intervenir sin poner en riesgo la vida del menor. Inko dejó la taza. Sus manos, que un momento antes sostenían el té con calma, ahora estaban quietas sobre la mesa. Fue un ciudadano anónimo quien logró distraer al villano el tiempo suficiente para que los héroes pudieran rescatar al menor. El ciudadano abandonó el lugar antes de que pudiera ser identificado. Las autoridades no tienen información sobre su identidad. La imagen que apareció en la pantalla era borrosa. Cámaras de seguridad, tomadas desde lejos. Una figura pequeña, con chaqueta gastada, corriendo hacia la masa de lodo. Un brazo extendido, un golpe, y luego,
la figura alejándose. Inko no podía ver el rostro, pero vio la chaqueta, vio la forma de correr, vio las manos que se abrían antes de golpear. Su corazón dio un vuelco. No, dijo en voz baja, no puede ser, pero lo sabía como las madres saben las cosas antes de que se las digan. El teléfono sonó, era Izuku. Mamá, llegó tarde. Hubo un villano en la calle y tuve que desviarme. Las verduras se me cayeron. ¿Te lastimaste? No, me caí, corriendo. Inko cerró los ojos. Las palabras de su hijo sonaban igual que siempre, pero ella escuchaba otra cosa. Escuchaba la respiración cortada. Escuchaba el temblor en la voz que no estaba antes. Está bien, dijo. Ven a casa. Colgó. Se quedó un momento con el teléfono en la mano. Luego, sin decir nada, se levantó y fue a la cocina. Puso agua a hervir. Sacó las vendas del botiquín. Las dejó sobre la mesa, junto al té que ya se había enfriado. Cuando Izuku llegó, ella estaba sentada en la misma silla, con las vendas a un lado. ¿Te caíste?, preguntó. Sí, enséñame las manos. Izuku las extendió. Los nudillos estaban enrojecidos. Las palmas, raspadas. No eran heridas de una caída. Inko tomó las vendas. Las desenrolló con cuidado. Tomó la mano de su hijo y empezó a vendar. ¿Duele?, dijo Izuku. Sí, no me caí, lo sé. Izuku la miró. Ella no lo miraba a él. Miraba las vendas, los nudillos, las palmas raspadas. Mamá, no me digas nada, dijo Inko, con la voz firme. No me digas nada hasta que quieras decírmelo. Pero cuando quieras, voy a estar acá. Terminó de vendar la mano. Tomó la otra. Afuera, el sol seguía su curso. Las pantallas gigantes seguían mostrando héroes sonrientes. La calle comercial volvía a la normalidad, como si nada hubiera pasado. Pero en la casa de los Midoriya, una madre vendaba las manos de su hijo y no preguntaba. En la casa de los Bakugo, Mitsuki estaba en la cocina cuando escuchó la puerta de la calle abrirse. No la abrió ella, no abrió nadie más que su hijo. Kazuki entró con la ropa sucia, el pelo mojado, las manos temblando. No miró a su madre, no dijo nada. Subió las escaleras con pasos que no eran los de siempre. Los de antes eran rápidos, seguros, como si el mundo le debiera paso. Estos eran lentos, pesados, como si algo lo estuviera arrastrando hacia abajo. Mitsuki lo siguió. Se quedó en la puerta de su habitación. No llamó. Kazuki estaba sentado en la cama, con la cabeza entre las manos. No lloraba, pero sus hombros temblaban. «¿Kazuki?», dijo Mitsuki. Él no respondió. Vi la noticia. Él levantó la vista. Sus ojos estaban rojos. No de llorar, de otra cosa. «¿Quién te salvó?», preguntó Mitsuki. Kazuki la miró. Por un momento, sus ojos se encontraron. Y en ellos, Mitsuki vio algo que no había visto en su hijo desde que era pequeño. Algo que podía ser miedo. Algo que podía ser vergüenza. Nadie, dijo. Mitsuki no insistió. Cerró la puerta, bajó las escaleras. En la cocina, el agua seguía corriendo en la pileta. La cerró. Se quedó un momento con las manos en el borde, mirando el reflejo de la luz. No dijo nada, pero algo en su pecho se apretaba. En la azotea del edificio de los Midoriya, esa noche, Izuku se sentó en el borde con las piernas colgando. Las vendas en sus manos brillaban bajo la luz de la luna. Los 6 libros estaban a su lado, abiertos, las páginas moviéndose con el viento. «Hoy actuaste», dijo Akizame, flotando detrás de él. «Sí, fue peligroso, lo sé, pero fue correcto». Izuku no respondió. Miró sus manos vendadas. Las manos que no tenían don. Las que solo sabían sostener lápices y cerrarse en puños. Pero hoy también habían sabido golpear. «Kacchan me vio», dijo. «Sabe que fui yo. ¿Y eso te preocupa?», preguntó Kensei, apareciendo a su lado. «No lo sé. Antes me importaba lo que pensara. Ahora solo me importa que está bien». Kensei no dijo nada. Solo sonrió. «Hoy no usaste la espada», dijo Shigure desde atrás, con el ratón en el hombro. «No hacía falta». «Bien, la espada no es para todo». «Hoy usaste la cabeza», dijo Sakaki, con los brazos cruzados. «Y los nudillos». «No está mal». «Apapapa», gritó Apachai, dando vueltas en el aire. El discípulo golpeó bien. «Fue un golpe simple», dijo Izuku. «Pero fue en el momento justo», dijo Kenichi, apareciendo por última vez. «Eso es lo que importa». Izuku los miró. 6 maestros flotando en el aire de la azotea, 6 libros abiertos sobre el cemento, 6 voces que lo habían encontrado cuando nadie más lo quería. «Gracias», dijo. Nadie respondió, pero sintió que algo, en el aire, se movía. Algo que no era el viento. Abajo, en la ciudad, las luces seguían parpadeando. Los héroes seguían en sus carteles.
La gente seguía viviendo sin saber que un niño sin don había salvado a otro esa mañana. Izuku se levantó, cerró los libros, bajó, en su habitación, antes de dormir, abrió el cuaderno número 14 y escribió: hoy usé lo que aprendí, no fue para demostrar nada, fue para proteger. Akisame Sensei dijo que estaba bien, creo que sí. Cerró el cuaderno, apagó la luz. Afuera, la luna seguía su curso. Adentro, un niño sin don cerraba los ojos y sentía que, por primera vez, sus manos no eran inútiles. Fin del capítulo 9. Capítulo 10. La sangre que no se lava. La casa de los Toga estaba en un barrio de casas antiguas, donde los jardines delanteros se cuidaban con la misma meticulosidad con que se guardaban los secretos. Era una casa como las otras, tejas grises, paredes blancas, una verja baja que separaba lo de adentro de lo de afuera. Pero esa noche, las luces estaban apagadas en todas las ventanas excepto una. En esa habitación, una niña de 12 años estaba sentada en el suelo con las piernas cruzadas. Tenía el cabello rubio recogido en dos moños desordenados, los ojos grandes de un amarillo que en la penumbra parecían brillar, y una sonrisa que no podía dejar de mostrar los colmillos que sobresalían de sus labios. Toga Himiko tenía 12 años. Le gustaba el color rojo, le gustaba la sangre, le gustaba la gente herida, no sabía por qué. Era así desde que tenía memoria. En sus manos sostenía un pájaro pequeño, estaba muerto. Lo había encontrado en el jardín, con el cuello torcido, las alas extendidas sobre las piedras. La sangre ya se había secado, pero aún había un rastro oscuro en las plumas blancas. ¡Qué bonito!, murmuró, acariciando las alas con un dedo. El pájaro no respondía, no podía, pero a ella no le importaba. Lo importante era que había sido hermoso, que la sangre en las plumas era como pintura, que el vacío en sus ojos pequeños era como el de las estatuas que había visto en los libros. Bajó las escaleras con el pájaro en las manos. Quería mostrarlo. Quería que sus padres vieran lo que había encontrado. Quería que le dijeran que era bonito, que era especial, que estaba bien pensar que la sangre era bonita. La cocina estaba iluminada. Su madre estaba en la mesa, con una taza de té que ya se había enfriado. Su padre leía el periódico en la silla de siempre. Era una noche normal, una noche como las otras. Mira, dijo Toga, extendiendo las manos. Lo encontré en el jardín. ¿No es bonito? El pájaro cayó sobre la mesa. Las alas se abrieron. Las plumas blancas, manchadas de rojo seco, se esparcieron sobre el mantel. Su madre soltó un grito. «¿Y Nico? ¿Qué es eso?» «Un pájaro», dijo Toga, sonriendo. «Estaba muerto. Pero es bonito, ¿no? La sangre en las alas parece una flor». Su padre dejó el periódico. Su rostro, que un momento antes estaba relajado, ahora era una máscara de algo que Toga no sabía nombrar. No era ira, era algo más frío, más profundo. «¿Encontraste un pájaro muerto y lo trajiste a la mesa?», preguntó, con la voz baja. Quería mostrarlo. ¿Mostrarlo? ¿Por qué querías mostrarnos un pájaro muerto? Toga parpadeó. La pregunta no tenía sentido. ¿Por qué no iba a querer mostrarlo? Era bonito. Era interesante. La sangre seca tenía un color que no encontraba en ninguna pintura. «Porque es bonito», dijo. El silencio que siguió fue el más largo de su vida. Su madre se levantó. Tomó el pájaro con una servilleta, como si fuera algo sucio, algo que no debía tocar con las manos. Lo llevó a la basura, lo tiró, cerró la tapa. «No vuelvas a hacer eso», dijo, sin mirarla. «No es bonito, es anormal». Toga sintió que algo se rompía en su pecho. No sabía qué, no sabía cómo llamarlo, pero era como si una cuerda que la sostenía se hubiera cortado. «¿Anormal?», repitió, probando la palabra. «Sí», dijo su padre, con la voz que no era la de antes. Era la voz de un extraño. «Normal. Eso es lo que tienes que ser, normal». Toga bajó la vista. Sus manos, las que habían sostenido el pájaro, estaban vacías. «¿Cómo se hace para ser normal?». Su padre no respondió. Su madre tampoco. Esa noche, Toga no durmió. Se quedó en la cama, mirando el techo, repitiendo la palabra en su cabeza. «Normal, normal, normal». No sabía qué significaba, pero sabía que ella no lo era. Los días pasaron, los meses también. Los padres de Toga encontraron una solución para el problema de su hija, la consejería de dones. No era un castigo, le dijeron. Era una ayuda, una forma de entender su quirk, una forma de ser normal. Toga fue. La consejera era una mujer de sonrisa amable y ojos que no miraban a los ojos. Le hizo preguntas, muchas preguntas. «¿Por qué te gusta la sangre?». «No lo sé». «Es bonita». «¿Bonita? ¿En qué sentido?». «Es roja, brilla. Cuando alguien sangra,
Se ve vivo. La consejera anotó algo en su cuaderno. Toga no pudo leer qué. ¿Y sientes deseos de beberlo? Sí. ¿Cuándo empezaste a sentir eso? Siempre. Desde que tengo memoria. Cuando veo sangre, quiero tomarla. Es como cuando la gente ve una flor y quiere olerla, o cuando ve una comida que le gusta y quiere comerla. La consejera dejó de escribir. La miró con los ojos que no miraban a los ojos. Eso no es normal. Y Nico. Toga sintió que la palabra caía sobre ella como una losa. Lo sé, por eso vine. Tienes que reprimir esos deseos. Tu quirk no es malo en sí mismo, pero la forma en que lo expresas no es aceptable. Tienes que aprender a ser una chica normal, alegre, educada, que no hable de sangre, que no quiera beberla. ¿Puedes hacer eso? Toga asintió, no porque supiera cómo, porque era lo que esperaban de ella. En los meses siguientes, aprendió. Aprendió a sonreír cuando quería gritar. Aprendió a reír cuando quería llorar. Aprendió a mirar a los demás sin que sus ojos se fueran a la sangre. Aprendió a ser la chica que todos querían que fuera. En la escuela, sus compañeros la llamaban alegre, simpática, buena chica, tenía amigos, iba a las fiestas, se sacaba buenas notas. Era normal, pero en las noches, cuando las luces se apagaban, Toga se miraba en el espejo y no se reconocía. La cara que devolvía el reflejo era la de una extraña, una que sonreía con la boca cerrada para no mostrar los colmillos, una que nunca hablaba de lo que realmente le gustaba, una que había enterrado tanto de sí misma que ya no sabía dónde estaba el cuerpo. Normal, se decía en voz baja, soy normal, y las palabras sonaban a mentira. Toga tenía 14 años cuando vio a Satou por primera vez. Era un compañero de clase, de esos que pasan desapercibidos hasta que algo los hace visibles. Ese día, algo lo hizo visible. Estaba peleando en el patio, con otro chico, puños, patadas, sangre. La sangre le corría por la nariz, por la boca, por el cuello. Su camisa blanca estaba manchada de rojo, y Toga, que había estado mirando desde la ventana del segundo piso, sintió que algo dentro de ella despertaba, algo que había estado dormido durante años, algo que sus padres, la consejera, las sonrisas fingidas, no habían podido matar. Sangre, pensó, sangre. Su corazón latía con fuerza, sus manos temblaban, sus colmillos, que había aprendido a esconder, se asomaban entre sus labios. ¿Qué le pasa, Toga-san?, preguntó una compañera. Nada, dijo, sonriendo con la boca cerrada. Nada, pero esa noche, no pudo dormir. La imagen de Satou sangrando se repetía en su cabeza una y otra vez. La sangre en su camisa, la sangre en su cara, la sangre que quería probar, que necesitaba probar, como el aire que se necesita para respirar. A la semana siguiente, lo encontró solo. Satou estaba en el patio trasero de la escuela, sentado en un banco, con la cabeza baja. Las heridas ya habían sanado, pero en su brazo había un vendaje nuevo. Había vuelto a pelear. Toga se acercó. Sus pies no hacían ruido. Kensei no le había enseñado, pero ella ya sabía hacerlo. Hola, dijo, con la voz que había ensayado frente al espejo. La voz de la chica alegre, la voz de la chica normal. Satou levantó la vista. Sus ojos eran negros, cansados. ¿Qué querés? Nada. Te vi sentado solo. Pensé que podríamos hablar. No tengo ganas de hablar. Toga se sentó a su lado. Sus manos, que temblaban, las escondió entre las piernas. ¿Te duele?, preguntó, señalando el vendaje. No. ¿Te gusta pelear? Satou la miró. Por un momento, algo en sus ojos cambió. No era desconfianza. Era algo que podía ser reconocimiento. A veces. ¿Por qué? Porque cuando peleo, me siento vivo. Toga sintió que esas palabras le entraban en el pecho como una flecha. Vivo. Eso era lo que sentía cuando veía sangre. Eso era lo que había estado sintiendo toda su vida. Yo también, dijo, y las palabras salieron sin que ella las pensara. Cuando veo sangre, me siento viva. Satou la miró, no con miedo, con algo que podía ser curiosidad. ¿Sos rara? No. Sí, dijo Toga, y por primera vez en años, sonrió mostrando los colmillos. Soy rara. No pasó nada esa tarde, solo hablaron, de peleas, de sangre, de lo que significaba sentirse vivo. Pero cuando Toga volvió a su casa, sintió que algo en su pecho latía con fuerza. Lo quiero, pensó. Quiero ser como él. Quiero su sangre. Quiero que sea mío. Días después, Satou volvió a pelear. Esta vez fue más fuerte, más sangre. Toga lo vio desde la ventana, con las manos apretadas contra el vidrio, sintiendo como su corazón latía al ritmo de la sangre que caía. Esa noche, no pudo dormir. Se levantó. Salió de su casa sin hacer ruido. Llevaba un cortaplumas en el bolsillo.
No sabía por qué, o si sabía. Encontró a Satou en el mismo banco del patio. Estaba solo. Su camisa estaba manchada de sangre nueva. Su brazo, vendado otra vez. Hola, dijo Toga. Él levantó la vista. ¿Otra vez vos? Sí, otra vez yo. Se sentó a su lado. Sus manos temblaban. Sus colmillos se asomaban entre sus labios. ¿Te puedo decir un secreto?, preguntó. Que, desde que te vi sangrar, no puedo dejar de pensar en vos, en tu sangre, en lo que debes saber. Satou se quedó inmóvil. ¿Qué decís? Digo que te quiero, dijo Toga. Y en ese momento, lo creyó. Lo creyó con todas las fuerzas de su corazón roto. Te quiero tanto que quiero ser vos. Sacó el cortaplumas. Satou no tuvo tiempo de reaccionar. La hoja le abrió el brazo donde ya estaba la herida vieja. La sangre brotó, roja, caliente, brillante bajo la luz de la luna. Toga la miró. Sus ojos se abrieron. Sus manos temblaban. Y entonces, sin pensar, sin poder pensar, acercó los labios a la herida. Bebió. La sangre de Satou le llenó la boca, la garganta, el pecho. Era caliente, era dulce. Era como si por fin, después de años de estar muerta, pudiera respirar. Satou gritó. El sonido la sacó del trance. Lo miró. Tenía los ojos llenos de terror, la cara blanca como el papel. La sangre seguía brotando de su brazo. ¿Qué haces?, gritó. Estás loca. Toga quiso decir algo. Quiso explicar. Quiso decirle que no era locura, que era amor, que así amaba a ella, que era su forma de ser normal. Pero las palabras no salían. Solo la sangre, que le corría por la barbilla, que goteaba sobre su camisa, que la delataba. Huyó. Corrió por las calles sin mirar atrás. Sus pies golpeaban el asfalto, sus pulmones ardían, su corazón latía con la fuerza de un puño cerrado. No sabía a dónde iba, no sabía si quería llegar a algún lado. Solo sabía una cosa: había matado a Satou, lo había visto sangrar, lo había visto caer, estaba muerto. Ella lo había matado. Y lo peor, lo más terrible, lo que la hacía correr más rápido, era que no le importaba, que si volviera atrás, lo haría otra vez. Que la sangre de Satou era lo más hermoso que había probado en su vida. Llegó a un barrio que no conocía. Las calles eran estrechas, las luces parpadeaban, la gente caminaba con la cabeza baja. Se apoyó contra una pared, las piernas le temblaban. La sangre de Satou se secaba en su camisa, en sus manos, en su cara. ¿Qué hago?, se preguntó en voz alta. ¿Qué hago? El callejón no respondió, solo el eco de sus palabras, que se perdían en la noche. La casa de los Toga, la misma noche. La puerta se abrió con un golpe seco. Toga entró con la cabeza baja, las manos escondidas detrás de la espalda. La sangre ya se había secado, pero dejaba manchas oscuras en sus dedos. Su madre estaba en la cocina, su padre en la sala. Cuando la vieron, supieron. No hicieron falta preguntas. ¿Qué hiciste?, preguntó su padre. Su voz era un hilo. Toga no respondió. No podía. ¿Y Nico? ¿Qué hiciste? Nada, mintió. Pero las manchas en sus manos decían otra cosa. El teléfono sonó. Su madre atendió. Su cara, que ya era blanca, se volvió más blanca aún. Es la escuela, dijo, con la voz rota. Un compañero. Satou, lo atacaron. Dicen que fue. Colgó. Miró a Toga, y en sus ojos no había preocupación. No había amor. Había algo que Toga no había visto antes en ellos. Algo que la heló hasta los huesos. Miedo. Sus padres le tenían miedo. Salió mal, dijo su padre, como si hablara con alguien que no estaba en la habitación. Salió mal desde el principio. La consejería no sirvió. Las charlas no sirvieron. Nada sirvió. Papá. No me llames papá. Toga sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Qué? Eres un demonio, dijo su madre. Las palabras salieron como un cuchillo, sin filo, sin piedad. Siempre lo supimos. Desde que trajiste ese pájaro muerto a la mesa, desde que empezaste a hablar de sangre como si fuera algo bonito, saliste mal y no hay nada que podamos hacer. Toga quiso hablar, quiso decir que no era su culpa, que ella no había pedido ser así, que solo quería querer como los demás querían, pero las palabras no salían, solo las lágrimas, que le corrían por la cara, que se mezclaban con la sangre seca de Satou. Vete, dijo su padre, no vuelvas. Toga salió. No corrió, caminó. Sus pies, que antes corrían para escapar, ahora apenas se arrastraban. La noche estaba fría, las calles estaban vacías. La sangre de Satou se secaba en su camisa, en sus manos, en su cara. No sabía a dónde ir, no sabía si quería ir a algún lado. Caminó, por calles que no conocía, por barrios que la noche volvía extraños. Sus piernas temblaban,
Su cabeza daba vueltas. La imagen de Sato en el suelo, la sangre brotando de su brazo, la cara de sus padres cuando le dijeron que era un demonio. Se apoyó contra una pared. Las rodillas le flaquearon. Cayó. En la oscuridad, no vio el cartel que colgaba sobre la puerta de un edificio viejo. No vio las luces que todavía estaban encendidas en el primer piso. No vio la figura que salía con una bolsa de basura en la mano. Solo sintió unos brazos que la sostenían antes de que su cara golpeara el suelo. Dios mío, dijo una voz. Chica, ¿te estás bien? Toga no respondió. No podía. Solo cerró los ojos y se dejó caer. Inko Midoriya estaba sacando la basura cuando encontró a la chica en el suelo. Tenía la cara manchada de algo que en la penumbra parecía oscuro, la ropa sucia, las manos temblorosas. No lo pensó, se arrodilló, la levantó con cuidado, como si fuera un pájaro caído del nido. Chica, dijo, tocándole la frente, estaba fría, demasiado fría. ¿Puedes oírme? La chica no respondió, pero sus ojos se abrieron un momento. Eran amarillos, como los de un animal pequeño, y en ellos había algo que Inko conocía bien. Algo que había visto en los niños que llegaban al nido, algo que había visto en su hijo, miedo, y algo más. Algo que podía ser la vergüenza de no ser suficiente. Inko la cargó. Era más liviana de lo que parecía. La llevó adentro, al calor del nido, a la luz que nunca se apagaba del todo. La sentó en una silla. Fue a la cocina, calentó agua, buscó vendas. Cuando volvió, la chica estaba despierta. Sus ojos amarillos miraban las paredes, las sillas de plástico, la mesa larga donde Inko servía café los días de reunión. ¿Dónde estoy?, preguntó. Su voz era un hilo. En un lugar seguro, dijo Inko, sentándose frente a ella. ¿Cómo te llamas? La chica no respondió. Sus ojos se fueron a sus manos, a las manchas oscuras que aún tenía en los dedos. ¿Te lastimaste?, preguntó Inko, extendiendo las vendas. La chica retiró las manos. No es mía. ¿De quién es? La chica no respondió, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Inko no insistió. Tomó las manos de la chica entre las suyas. Eran pequeñas, frías. Las limpió con un paño húmedo, con cuidado, como quien limpia algo que no quiere romper. No me preguntas qué pasó, dijo la chica, con la voz quebrada. Cuando quieras decírmelo, te voy a escuchar. Mi papá me dijo que era un demonio. Inko no dejó de limpiar. Mi mamá también. Dijeron que salí mal, que soy anormal, que no hay nada que hacer. ¿Y vos qué crees? La chica levantó la vista. Sus ojos amarillos se encontraron con los de Inko. No sé, creo que soy mala. Inko terminó de limpiar las manos. Las dejó descansar sobre la mesa. ¿Mataste a alguien? La chica no respondió, pero sus ojos se llenaron de más lágrimas. No lo sé, dijo. Creo que sí, creo que lo maté. Inko sintió que algo se movía en su pecho. No era miedo, era algo más viejo. Algo que había aprendido en los años de construir el nido, de ver llegar a los que nadie quería. ¿Y te arrepentís? La chica abrió la boca, cerró, la abrió otra vez. No sé, dijo. No sé si me arrepiento. Quería su sangre, lo quería a él, y cuando lo tuve, me sentí viva. Por primera vez en años, me sentí yo. Inko la miró. En sus ojos no había juicio. Había algo que la chica no esperaba. Gracias por decírmelo, dijo Inko. La chica parpadeó. ¿No me vas a echar? No, acá no echamos a nadie. La chica la miró. Por un momento, sus ojos se quedaron fijos en los de Inko, como si buscaran algo, una trampa, una mentira. Algo que le dijera que esto también era falso. No encontró nada. Me llamo Toga, dijo, con la voz más firme. Y Miko Toga. Yo soy Inko, dijo Inko, sonriendo. Bienvenida al nido. Afuera, la noche seguía su curso. En algún lugar, una ambulancia llevaba a un chico con el brazo vendado a un hospital. En otro, unos padres se preparaban para dar una entrevista donde dirían que su hija siempre había sido un demonio. Pero en el nido, una mujer limpiaba la sangre de las manos de una niña que no sabía si merecía ser perdonada. ¿Puedo quedarme?, preguntó Toga. Todo el tiempo que necesites. Toga bajó la vista. Sus manos, limpias ahora, descansaban sobre la mesa. No sé qué hacer, dijo. No sé quién soy. Eso está bien, dijo Inko. Yo tampoco lo sabía a tu edad. Toga levantó la vista. ¿Y ahora? Inko sonrió. Era una sonrisa cansada, pero verdadera. Ahora sé que no hay una sola forma de ser. Que a veces uno se pierde y después se encuentra. Y que mientras te estás buscando, está bien tener un lugar donde quedarse. Toga no respondió, pero sus manos dejaron de temblar. En la casa de los Midoriya, Izuku estaba en su habitación cuando su madre volvió. Era tarde, más tarde de lo habitual. Escuchó la puerta, los pasos,
el agua corriendo en la cocina. Bajó. Mamá. Inko estaba en la mesa, con las manos apoyadas en el mantel. Parecía cansada, pero no triste. ¿Pasa algo? No, nada. Solo, encontré a alguien. En el nido. Una chica. ¿Quién? No importa. Se va a quedar unos días. Hasta que sepa a dónde ir. Izuku la miró. Quiso preguntar más, pero vio los ojos de su madre, que no pedían preguntas. Pedían paciencia. Está bien, dijo. ¿Necesitas algo? No. Anda a dormir. Mañana tenés clases. Izuku subió. En su habitación, los 6 libros estaban abiertos sobre el escritorio. Las páginas brillaban con un resplandor tenue. ¿Qué pasó? Preguntó a Kisame, flotando en el aire. No sé, mamá encontró a alguien, una chica. La va a ayudar. Como hace siempre, dijo Kensei. Sí. Izuku apagó la luz. En la oscuridad, los libros seguían brillando. Afuera, la luna seguía su curso. Y en el nido, una niña que creía ser un demonio dormía por primera vez en un lugar donde nadie le pedía que fuera normal. Fin del capítulo 10. Capítulo 11. El perdón. El nido estaba en silencio cuando Izuku bajó esa mañana. Las sillas de plástico blanco estaban apiladas contra la pared. La mesa larga donde Inko servía café los días de reunión estaba vacía. En una de las sillas, junto a la ventana que daba a la calle, una chica estaba sentada con las rodillas contra el pecho. Toga y Miko llevaba una semana en el nido. No hablaba mucho. Ayudaba a limpiar las mesas, a ordenar las sillas, a barrer el suelo que ya estaba limpio. La gente que venía al nido la miraba raro. Una chica con colmillos que asomaban entre sus labios cuando sonreía, que no sonreía casi nunca. Una chica que guardaba las manos en los bolsillos cuando alguien se acercaba. Inko la había presentado como una amiga que necesita un lugar donde quedarse. Nadie preguntó más. En el nido, nadie preguntaba más. Izuku se sentó en la silla de enfrente. Toga no lo miró. Sus ojos estaban fijos en la calle, en la gente que pasaba sin mirar. Buenos días, dijo Izuku. ¿Dormiste bien? Toga no respondió. No hacía falta. Las ojeras debajo de sus ojos amarillos hablaban por ella. Todas las noches, Izuku escuchaba los gritos desde su habitación. No eran gritos fuertes. Eran ahogados, como si alguien estuviera peleando contra algo que no podía vencer. Soñé con él otra vez, dijo Toga, sin mirarlo. ¿Con quién? Con Sato. Con la sangre. Con sus ojos cuando me miró antes de caer. Izuku no dijo nada. No sabía qué decir. Sus manos descansaban sobre las rodillas, quietas. ¿Vos también tenés pesadillas? Preguntó Toga, volviéndose hacia él. A veces. ¿Con qué soñás? Con un pasillo, con cuadernos en el suelo, con una firma que no debí poner. Toga lo miró. Por un momento, sus ojos se encontraron. Y en los de él, ella vio algo que no esperaba. No era lástima, no era miedo. Era algo que podía ser reconocimiento. ¿Qué firmaste? Preguntó. Un papel que decía que era adulto. Tenía 12 años. ¿Y por qué lo firmaste? Porque si no, mi mamá iba a sufrir. Toga bajó la vista. Sus manos, que tenía escondidas en los bolsillos, se apretaron. Yo también firmé algo, dijo, cuando era chica. Un papel que decía que iba a ser normal, que iba a portarme bien, que iba a ser como los demás. Y funcionó. Toga soltó una risa. No era una risa feliz. Era áspera, rota. Mentí, en cada línea. Nunca fui normal. Nunca voy a hacerlo. Yo tampoco, dijo Izuku. Nunca voy a tener un quirk. Nunca voy a ser el héroe que todos esperan. Pero acá, en el nido, nadie espera que sea normal. Toga lo miró. En sus ojos, por primera vez, no había miedo. ¿Vos crees que alguien como yo puede tener un lugar? Mi mamá cree que sí. ¿Y vos? Izuku no respondió, pero no apartó la mirada. Esa noche, Izuku no pudo dormir. Las palabras de Toga le daban vueltas en la cabeza. Maté a alguien. Sato. Sus ojos cuando me miró antes de caer. Ella estaba segura de que lo había matado, pero él no lo sabía. Nadie lo sabía. Ella había huido antes de ver qué pasaba. Se sentó en la cama. Los 6 libros estaban abiertos sobre el escritorio. Las páginas brillaban con un resplandor tenue. ¿No podés dormir? Preguntó a Kisame, apareciendo en el aire. Estoy pensando. ¿En qué? En Toga. En lo que dijo. Que mató a alguien. Pero ella no lo vio. Salió corriendo. No sabes si de verdad murió. ¿Y vos qué pensás? Pienso que tal vez no. Que tal vez solo se desmayó. Que tal vez está vivo. ¿Y si está vivo? Entonces ella no es lo que cree que es. Kensei apareció a su lado. ¿Y qué vas a hacer? Quiero averiguarlo, pero no sé cómo. Tenés los contactos del nido. Tenés tu cabeza. Tenés las herramientas que te enseñamos. ¿Y si averiguo que está muerto?
Entonces ella va a tener que cargar con eso, pero al menos va a saberlo. No va a estar pensando en lo que pudo ser. Izuku se levantó, abrió su cuaderno número 14. En una página nueva, escribió, Sato, compañero de Toga, atacado hace una semana. Buscar si está vivo. Cerró el cuaderno. Miró los libros. Voy a hacerlo. Akisa-me asintió. Eso es lo que hace un discípulo. Los días siguientes, Izuku desapareció después de las clases en línea. Iba a los hospitales, a las comisarías, a los barrios donde la gente hablaba más de lo que debía. Llevaba su cuaderno, lápiz y las preguntas que había ensayado en su cabeza. En el primer hospital, la recepcionista le dijo que no podía dar información sobre pacientes. Soy su compañero de clase, dijo Izuku, con la cara más honesta que pudo poner. Quiero saber cómo está, nada más. Lo siento, chico, no puedo. En el segundo hospital, una enfermera le dijo que no había nadie con ese nombre ingresado. ¿Estás seguro? Sí, revisé la lista, no está. En la comisaría, un policía con cara de pocos amigos le dijo que se fuera antes de que lo arrestaran por obstrucción. Solo quiero saber si, ya te dije, ándate. En el barrio donde vivía Satou, una vecina le dijo que la familia se había mudado. No sabía a dónde. ¿Y el chico? El que se lastimó, ¿sabe cómo está? No sé. La madre no habla con nadie. Dicen que fue un ataque, que casi se muere. Izuku sintió que algo se le apretaba en el pecho. Casi muere. No murió. Casi. ¿Entonces está vivo? Preguntó. La vecina lo miró raro. Vivo. Sí, pero no sé más. ¿Sabe dónde están ahora? No, y si supiera, no te lo diría. Deja a esa familia en paz. La puerta se cerró. Izuku se quedó un momento en la calle, con el cuaderno en la mano. Vivo. Casi muere. Vivo. Anotó. Cerró el cuaderno. Volvió a casa. Toga estaba en el nido cuando él llegó, sentada en la misma silla junto a la ventana, con las rodillas contra el pecho, mirando la calle. ¿Dónde estabas?, preguntó, sin mirarlo. Investigando. ¿Qué? Izuku se sentó frente a ella. No sabía cómo decirlo. Las palabras se le atascaban en la garganta, pero recordó a Akisame, recordó a Kenichi. Cuando sabes por qué, el miedo se hace más chico. Satou, dijo, está vivo. Toga se quedó inmóvil. Sus ojos, que estaban fijos en la calle, ahora miraban a Izuku. ¿Qué? Fui a los hospitales, a la comisaría, a su barrio. Una vecina me dijo que se mudaron, pero que Satou está vivo. Casi se muere, pero está vivo. Toga negó con la cabeza. Sus manos, que estaban escondidas en los bolsillos, salieron. No puede ser. Yo lo vi. Vi la sangre. Vi cómo caía. Estaba muerto. No estaba. Se desmayó. Perdió mucha sangre. Pero los médicos llegaron a tiempo. ¿Cómo sabes? Izuku le mostró el cuaderno, las notas, los hospitales que había visitado, los nombres, las fechas. Toga las leyó, una vez, 2 veces, 3 veces. Sus manos temblaban. Está vivo, dijo, y su voz era un hilo. Sí, ¿dónde? No sé. La familia se mudó. Pero, quiero encontrarlo, para que sepa, para que vos sepas. Toga lo miró. En sus ojos había algo que no era miedo. Era algo que podía ser esperanza. ¿Por qué haces esto?, preguntó. Porque vos pensás que sos un monstruo, y no lo sos. No me conoces, no, pero sé lo que es cargar con algo que no podés cambiar. Y sé lo que es descubrir que se puede. Toga bajó la vista. Sus manos, que temblaban, se apoyaron en la mesa. ¿Y si no quiere verme? Eso lo va a decidir él. ¿Y si me odia? Eso también. El silencio se hizo largo. Afuera, la calle seguía su curso. La gente pasaba sin mirar. ¿Cuándo?, preguntó Toga. Mañana. Encontrar a Satou no fue fácil. La familia se había mudado a un pueblo pequeño, 2 horas en tren. Izuku preguntó en la estación, en la tienda de la esquina, en la biblioteca del pueblo. Usó su mejor cara de niño perdido, su mejor voz de compañero de escuela preocupado. Un anciano en el parque le dijo que la casa de los Satou estaba al final del camino, cerca del río. ¿Van a volver?, preguntó. No sé. El chico se recupera. La madre dice que no quiere que nadie los moleste. No vamos a molestar, dijo Izuku. Solo queremos verlo. El anciano lo miró. Vio a 2 chicos, uno con el pelo verde y cara de no hacer daño, otro con colmillos y ojos amarillos que miraba el suelo. La madre no va a querer. Por eso no le vamos a decir. El anciano se rió. Era una risa áspera, pero no mala. Sigan el camino, la Casa Blanca. Pero si la madre sale, yo no los vi. Caminaron en silencio. El camino era de tierra, bordeado de árboles que empezaban a perder las hojas. El río corría a un lado, con el agua baja por la falta de lluvia.
Toga caminaba con las manos en los bolsillos, la cabeza baja. Izuku iba adelante, con los pies que Kensei le había enseñado a usar. No hacían ruido. La casa era blanca, pequeña, con un jardín delantero lleno de flores que ya se estaban marchitando. En el patio trasero, una sombra se movía. «Es él», dijo Toga. Izuku se detuvo. La sombra era la de un chico, sentado en una silla de ruedas, con el brazo izquierdo vendado desde el hombro hasta la mano. Tenía el pelo oscuro, los ojos fijos en el río. «Voy solo», dijo Toga. Izuku la miró. «¿Segura?» «No, pero voy». Caminó hacia la casa. Sus pies no hacían ruido. Kensei no le había enseñado, pero ella ya sabía hacerlo. Los pasos de quien ha pasado la vida escondiéndose. Sato no la vio hasta que estuvo frente a él. Sus ojos se abrieron. Su cuerpo se tensó. La mano buena se cerró en un puño. «¿Qué haces acá?», dijo. Su voz era áspera, rota. «Vine a verte», dijo Toga. «¿A verme? ¿Después de lo que hiciste?» «Sí». «¿Estás loca?» «Sí, eso me dijo mi papá. Que estoy loca. Que soy un demonio. Que salí mal». Sato la miró. Por un momento, algo en sus ojos cambió. No era miedo. Era algo que podía ser confusión. «¿Qué querés?». Toga se arrodilló. En la tierra mojada, frente a la silla de ruedas, frente al brazo vendado. «Perdón», dijo. Las palabras salieron rotas, como si hubieran estado guardadas mucho tiempo. «Perdón, pensé que te había matado. Todos estos años pensé que eras un monstruo por querer sangre. Pero yo soy el monstruo. Yo te hice esto. Yo te lastimé. Yo». Su voz se quebró. Las lágrimas le corrían por la cara, mezclándose con la tierra. «Todos los días», dijo, «desde que huyó, pensé que estabas muerto, que te había matado, que era un asesino, que no había vuelta atrás. Y lo peor es que no me arrepentía, no de querer tu sangre, no de quererte, porque así soy yo, así me hicieron. Y no sé cómo ser de otra forma». Sato no se movió. Su mano seguía apretada en un puño, pero sus ojos no tenían la furia de antes. «¿Sabes cuánto me dolió?», dijo. Su voz era baja, como si no quisiera que las palabras viajaran muy lejos. «Cuando desperté en el hospital, no sentía el brazo. Pensé que me lo habían cortado. La sangre no paraba. Los médicos decían que por poco me muero». «Lo sé». «¿Cómo lo sabes?». «Porque él lo averiguó», dijo Toga, señalando hacia el camino donde Izuku esperaba. «Quería saber si estabas muerto, para que yo dejara de cargar con eso». Sato miró hacia el camino. Vio la figura de un chico con chaqueta gastada, parado entre los árboles, esperando. «¿Quién es?». «Alguien que me encontró cuando no tenía dónde ir. Alguien que cree que no soy un monstruo». Sato bajó la vista. Sus ojos recorrieron el brazo vendado, las cicatrices que asomaban entre las vendas, la mano que ya no se cerraba del todo. «Te odié», dijo. «Cuando desperté, te odié. Quería que te atraparan, que te encerraran, que pagaras». «Lo sé, pero después me enteré que te habías escapado, que tus padres dijeron que eras peligrosa, que la policía te buscaba, y pensé que tal vez no eras tan mala, que tal vez no sabías lo que hacías». Toga levantó la vista. Sus ojos, llenos de lágrimas, se encontraron con los de Sato. «No sabía», dijo. «No sabía nada. Solo sabía que te quería, que quería tu sangre, que quería ser vos. Y cuando te lastimé, no entendí qué pasó. Solo supe que te había perdido». Sato la miró por un largo momento. El río corría detrás de él. El viento movía las ramas de los árboles. «Me acuerdo de todo», dijo. «De cómo te acercaste, de cómo me hablaste, de cómo me dijiste que te gustaba la sangre. En ese momento, no tuve miedo. Pensé que eras rara, pero no tuve miedo. Y ahora no sé». Toga bajó la cabeza. Sus manos, apoyadas en la tierra, temblaban. «No te voy a pedir que me perdones», dijo. «Solo quería que supieras que estoy viva, que no me olvido de lo que hice, que todos los días pienso en vos, en tu sangre, en tu cara cuando te lastimé». «¿Y por eso viniste?». «Porque él me dijo que si no venía, iba a seguir cargando con esto, y no quiero cargar más». El silencio se hizo largo. Sato miró el río. Toga miró el suelo. «Hace unos días», dijo Sato, con la voz más baja, «un médico me dijo que tal vez no recupere el movimiento del todo, que el nervio se dañó, que voy a tener esta cicatriz para siempre. Lo siento». «Yo también lo siento». Toga levantó la vista. «¿Vos?». «Sí, siento que no te haya conocido antes. Cuando eras la chica alegre, la que sonreía con la boca cerrada, la que nunca hablaba de lo que le gustaba. Tal vez si te hubiera conocido antes, te habría dicho que estaba bien ser rara». Las lágrimas de Toga no paraban, pero en su cara, por primera vez, había algo que no era dolor.
¿me perdonas?, preguntó. Satou la miró. Por un momento, sus ojos se encontraron. Y en los de él, ella vio algo que no esperaba. No era odio, no era rencor. Era algo que podía ser paz. No sé si puedo perdonarte, dijo, pero no quiero que cargues con esto para siempre. Así que, déjalo acá, conmigo. Yo me encargo de lo que me hiciste. Vos encárgate de lo que sos. Toga se quedó inmóvil. Las palabras no salían, solo las lágrimas. Satou extendió la mano buena, la que no estaba vendada, la que no temblaba. Levántate, dijo. No te voy a perdonar, pero no voy a odiarte. Toga tomó su mano. Era cálida, firme. Se levantó. Se quedó un momento frente a él, con la mano de Satou en la suya, con el río corriendo detrás, con el viento moviendo las flores marchitas. Gracias, dijo. Ándate, dijo Satou, soltando la mano. Y la próxima vez que quieras sangre, pedila. No robes. Toga sonrió. Por primera vez en años, sonrió mostrando los colmillos. Y no se sintió mal por eso. Caminó hacia el camino. Izuku la esperaba entre los árboles. ¿Estás bien?, preguntó. No, dijo Toga, pero voy a estarlo. Caminaron de vuelta. El sol se ponía detrás de las montañas. El camino de tierra se alargaba frente a ellos. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó Toga. ¿Qué? Buscarlo. Averiguar si estaba vivo. Traerme acá. Izuku caminó un rato en silencio. Sus pies no hacían ruido. Los de Toga tampoco. Porque cuando me echaron de la escuela, dijo finalmente, pensé que no valía nada, que no tenía futuro, que era un inútil sin don. Y si alguien no me hubiera dicho que no era verdad, tal vez todavía lo creería. ¿Quién te lo dijo? Mi mamá, y mis maestros. Y una chica de 5 años que me enseñó que su brazo cambiaba de color según lo que sentía. Y una señora que me dijo que su hijo no podía dormir porque flotaba. Y un hombre que me dijo que su hija no quería usar su cuerpo porque se reían de ella. Toga lo miró. ¿Y vos crees que yo también puedo ser algo? Ya sos algo, dijo Izuku. Solo que no sabes que. Llegaron a la estación. El tren los esperaba. Se sentaron en los asientos vacíos, mirando por la ventana como el paisaje cambiaba de campo a ciudad. Izuku, dijo Toga, que, me llamo Iniko. Toga Iniko. Pero podés decirme Toga. ¿Está bien, Toga? Ella sonrió. Esta vez, la sonrisa no se fue. El nido estaba cerrado cuando volvieron. Las luces apagadas, las sillas apiladas. Pero en la puerta, una figura esperaba. Inko los vio llegar. Vio las rodillas de Toga manchadas de tierra. Vio sus ojos rojos de llorar. Vio algo en su cara que no estaba antes. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, dijo Toga, estoy bien. Y por primera vez, era verdad. Inko la abrazó. Toga se dejó abrazar. No dijo nada más. No hacía falta. Izuku se quedó en la puerta, mirando. En su mochila, los 6 libros vibraban con un resplandor tenue. Bien hecho, dijo Akizame, en su cabeza. No hice nada, pensó Izuku. Hiciste lo que había que hacer, dijo Kensei. Fue lo correcto, dijo Shigure. No está mal para un principiante, dijo Sakaki. Apapapa. El discípulo ayudó, dijo Pachai. Así se hace, dijo Kenichi. Izuku sonrió, entró, cerró la puerta. Afuera, la noche seguía su curso. Las luces de la ciudad parpadeaban. En algún lugar, un chico con el brazo vendado miraba el río y sentía que algo, adentro, se soltaba. En el nido, una chica con colmillos dormía por primera vez sin pesadillas. Fin del capítulo 11. Capítulo 12. El juicio del asesino. La ciudad de Osu ardía esa noche, no con llamas, pero con algo peor. El miedo se había instalado en las calles como una niebla que no se levanta. Las luces de los edificios altos parpadeaban en los vidrios de los trenes que pasaban vacíos. Los héroes patrullaban en grupos, las miradas fijas en las sombras, las manos listas para activar sus quirks al primer movimiento. En las paredes, pintadas rojas marcaban el territorio de alguien que no tenía territorio. Asesino de héroes, decían. San. Izuku caminaba por las calles laterales con los pies que Kensei le había enseñado a usar. El talón primero, luego la planta, luego los dedos. La noche no lo escuchaba. Había llegado a Osu esa mañana, después de escuchar los rumores que corrían por los barrios bajos. Un hombre que mataba a héroes. Un hombre que decía que los falsos no merecían vivir. Un hombre que, según algunos, tenía razón. Quería ver, quería entender. Quería saber si el odio que llevaba dentro desde que lo echaron de la escuela era el mismo que movía las manos de ese hombre. En el cinturón que llevaba bajo la chaqueta, la katana de Shigure descansaba envuelta en una tela negra. No la había usado en una pelea real. Sostenerla, sí. Practicar los cortes contra el saco de arena, sí.
Pero usarla contra alguien que respiraba, que sangraba, que sentía dolor, eso era otra cosa. Sigure le había dicho que la espada no era para matar, que cortaría lo que debía ser cortado, que él sabría cuándo, no estaba seguro. El grito lo encontró cuando cruzaba la plaza que daba al distrito comercial. No era un grito de auxilio, era un grito de furia, de esos que salen de alguien que ya no tiene nada que perder. Corrió. Sus pies golpearon el asfalto sin hacer ruido. Las calles pasaban a los costados como manchas de luz y sombra. El grito venía de un callejón que se abría entre dos edificios altos, donde los contenedores de basura estaban volcados y las luces no llegaban. Llegó. En el suelo, un chico de su edad estaba arrodillado. Tenía el cabello azul, los ojos ciegos de furia, las piernas ensangrentadas. Su traje de héroe estaba hecho jirones. En el pecho, el emblema de la familia Ida colgaba roto. Ingenium. El nombre estaba escrito en las placas que caían al suelo como hojas muertas. Frente a él, un hombre de cabello largo y vendas en la cara sostenía dos espadas. No eran katanas como la de Sigure. Eran más largas, más curvas, con filos que brillaban bajo la poca luz de la calle. Su chaqueta estaba manchada de sangre, no la suya. ¿Por qué?, gritó el chico en el suelo. Su voz era un hilo roto. ¿Por qué hiciste esto? Mi hermano no era un falso. Él sí era un héroe. San lo miró. En sus ojos no había odio. Había algo que podía ser decepción. Tu hermano, dijo, y su voz era grave, pausada, no entendió que ser héroe no es un título. Es un camino. Y él se desvió. No es verdad. Los que se venden por fama, por dinero, por reconocimiento, no son héroes. Son actores. Y los actores. Levantó la espada. Merecen morir. Izuku no pensó. Sus pies se movieron antes de que su cabeza pudiera detenerlos. Kensei le había enseñado a caminar sin hacer ruido. Ahora corría sin hacer ruido. La distancia entre la entrada del callejón y el hombre de las espadas se cerró en un segundo que duró toda la vida. Stan sintió el movimiento. Se giró. Sus ojos se abrieron. ¿Un niño? Izuku no respondió. Sus manos, las que solo sabían sostener lápices y cerrarse en puños, ahora se abrían en la técnica que Akisame le había enseñado. Los dedos juntos. La punta de los nudillos. Un golpe seco en el brazo que sostenía la espada. Stan soltó un gruñido. La espada cayó al suelo con un ruido metálico que resonó en el callejón. ¿Quién eres?, preguntó, retrocediendo un paso. Izuku se puso entre él y el chico herido. No dijo nada. Su cuerpo, entrenado por meses de caídas y levantadas, estaba listo, pero en su interior, algo temblaba. No era miedo. Era la certeza de que este hombre no era como los otros. Este hombre mataba. No tienes quirk, dijo Stan, y sus ojos se entrecerraron. Te mueves como un fantasma, pero no tienes don. No, dijo Izuku. ¿Y peleas igual? Sí. San lo miró. Por un momento, algo cambió en su rostro. No era rabia, no era desprecio. Era algo que podía ser curiosidad. ¿Por qué? Porque alguien tiene que hacerlo. ¿Eso crees? Lo sé. Stan sonrió. No era una sonrisa amable, pero tampoco era cruel. Entonces muéstrame. Atacó. La espada que quedaba en su mano bajó en un arco que parecía lento, pero que para Izuku era un muro de acero. Esquivó. El filo pasó a 1 centímetro de su cara. Sintió el viento, el silbido del aire cortado. Stan atacó otra vez. Izuku esquivó otra vez. No podía devolver el golpe. No podía acercarse. La espada de Stan era más larga que sus brazos, más rápida que sus piernas. Corre, dijo el chico en el suelo. Corre, no podés. Cállate, dijo Izuku. Stan atacó una vez más. Esta vez, Izuku no esquivó del todo. El filo le abrió el brazo. La sangre brotó, caliente, roja, corriendo por sus dedos hasta el suelo. El dolor lo cegó por un momento, pero no cayó. No podía caer. Stan lo miró, vio la sangre, vio la herida, vio que el chico no se caía. ¿Te levantas?, dijo. No era una pregunta. Sí. ¿Por qué? Porque si no, él muere. Señaló al chico en el suelo. Stan lo miró. Luego volvió a mirar a Izuku. ¿Lo conoces? No. ¿Y arriesgas tu vida por alguien que no conoces? Sí. Stan bajó la espada. No la soltó, pero la bajó. Hace años, dijo, con una voz que no era la de antes, yo también hubiera hecho lo mismo. Por eso empecé a matar. Porque los que debían hacerlo, dejaron de hacerlo. Matar no es la respuesta, dijo Izuku. ¿Y qué es la respuesta? No lo sé, pero no es matar. Stan levantó la espada otra vez. Pero antes de que pudiera atacar, una pared de hielo se levantó entre ellos. Soto, gritó el chico en el suelo. El hielo se extendió desde el suelo como una flor que crece en un segundo. Stan retrocedió,
su espada cortando el aire para romper las puntas que lo alcanzaban. Desde la entrada del callejón, un chico de cabello partido en dos colores avanzaba con el puño en alto. Una mitad de su cuerpo brillaba con el hielo que acababa de crear. La otra, con un fuego que no había visto antes. Todoroki, dijo Stan. El hijo de Endeavor. Me llamo Soto, dijo el chico. No soy hijo de nadie. El fuego brotó de su mano izquierda. Las llamas barrieron el hielo, fundiéndolo en vapor que llenó el callejón de niebla. Stan sonrió. Esta vez era una sonrisa amplia, la de alguien que ha encontrado lo que buscaba. ¿No eres hijo de nadie? Entonces pelea. La pelea que siguió fue rápida, más rápida que nada que Izuku hubiera enfrentado antes. Soto lanzaba hielo, fuego, hielo otra vez. Stan se movía entre los ataques como una sombra, sus espadas cortando el aire, buscando la sangre que necesitaba para paralizar. Cuidado con su cuerpo, gritó Izuku, desde donde había caído. Si te corta, te paraliza con tu propia sangre. Soto lo miró un momento, sus ojos se entrecerraron. ¿Quién eres? No importa, no dejes que te toque. San atacó. Soto bloqueó con una pared de hielo. San la atravesó, la espada bajó. Soto no tuvo tiempo de esquivar. Izuku se movió, no pensó, no tuvo tiempo de pensar. Sus pies, que sangraban, que dolían, que apenas podían sostenerlo, se movieron. Sus manos, que solo sabían sostener lápices y cerrarse en puños, ahora se abrían para empujar. Empujó a Soto. La espada de Stan pasó donde él había estado, pero el filo alcanzó a Izuku en el costado. El dolor fue como un rayo. Cayó. El suelo frío le golpeó la cara. La sangre le brotaba del brazo, del costado, de algún lugar que no podía ver. No, gritó Soto. Las llamas brotaron. No eran las de antes. Eran más grandes, más calientes, como si algo dentro de él se hubiera roto. Stan retrocedió, su chaqueta prendida a fuego, sus espadas levantadas para protegerse. El chico de cabello azul se levantó. Sus piernas sangraban, pero se levantó. Sus manos se encendieron con motores que rugieron en la noche. Ahora, gritó. Soto lanzó una pared de hielo por un lado. El chico de cabello azul atacó por el otro, sus piernas moviéndose con una velocidad que la sangre no podía detener. San no tuvo tiempo de esquivar. La patada lo alcanzó en el pecho. Sintió como algo se rompía dentro. Cayó. La espada se le fue de la mano. No, dijo, con la voz rota. No puede ser. Soto se acercó. El hielo creció alrededor de Stan, atrapándole los brazos, las piernas, el pecho. Lo inmovilizó contra el suelo del callejón. Stan tosió. La sangre le brotaba de la boca. Una costilla rota había perforado el pulmón. Todavía, no, dijo, con los ojos abiertos de par en par. Soto no lo miró. Se volvió hacia Izuku, que estaba en el suelo, con la sangre empapándole la chaqueta. ¿Por qué hiciste eso? Preguntó, con la voz ronca. No te conozco. Porque ibas a morir, dijo Izuku. Las palabras salían con sangre. ¿Y a vos qué te importa? Izuku no respondió, no porque no tuviera respuesta, porque la respuesta era tan simple que no necesitaba palabras. Soto lo miró, vio la sangre, vio las heridas, vio los ojos del chico que no cerraban. Sos el vigilante, dijo, el que no tiene quirk. Sí, estás loco, lo sé. Soto se arrodilló, arrancó un pedazo de su traje y comenzó a vendarle el brazo. No dijo nada, no hacía falta. El chico de cabello azul se acercó, sus piernas temblaban, su cara era un mapa de furia y dolor. Gracias, dijo. Su voz era áspera, como si las palabras tuvieran que abrirse paso entre algo, por venir, por pararlo, por... No pudo terminar. Las lágrimas le corrían por la cara. No hay nada que agradecer, dijo Izuku. Solo hice lo que había que hacer. San, en el suelo, con el hielo apretándole el pecho, tosió sangre. Sus ojos buscaron a Izuku. ¿Cómo te llamas? Preguntó. No importa, me importa. Izuku lo miró. En los ojos de Stan no había odio, no había desprecio. Había algo que nunca había visto en los adultos que lo habían mirado como menos. Algo que podía ser respeto. Izuku dijo. Me llamo Izuku. Izuku, repitió Stan, probando la palabra. Sin quirk. Peleas como los verdaderos héroes peleaban antes de que esto se convirtiera en un negocio. No soy un héroe. Eres más héroe que todos ellos. Izuku no respondió. Las sirenas se escuchaban a lo lejos. Las luces de los coches policiales empezaban a teñir las paredes del callejón de rojo y azul. Vete, dijo Soto, antes de que lleguen. Y vos, yo me quedo. Mi padre es Endeavor. Van a escucharme, pero... Ándate, dijo el chico de cabello azul. Vos no podés estar acá. Sos un vigilante. Te van a detener. Izuku se levantó. El brazo le dolía.
El costado le dolía, pero se levantó. Caminó hacia la salida del callejón. Sus pies no hacían ruido, pero no era el movimiento silencioso de Kensei. Era el cansancio de quien ha dado todo lo que tenía. Izuku, dijo Stan, desde el suelo. Izuku se detuvo. ¿Qué? El mundo necesita más como vos. No dejes que te rompan. Izuku no respondió. Salió del callejón. La noche lo tragó. En el nido, Inko Midori ya estaba sentada en la mesa larga cuando la noticia apareció en la pantalla. El asesino de héroes, conocido como Stan, ha sido capturado en la ciudad de Osu. 3 jóvenes lograron detenerlo después de una larga persecución. 2 de ellos son estudiantes de la UA. El tercero no ha sido identificado. Inko dejó la taza de té. Sus manos, que un momento antes sostenían el calor con calma, ahora estaban quietas sobre la mesa. La imagen que apareció en la pantalla era borrosa. Cámaras de seguridad, tomadas desde lejos. Una figura pequeña, con chaqueta gastada, enfrentándose a un hombre con espadas. Un brazo extendido, un golpe, sangre. Inko no podía ver el rostro, pero vio la chaqueta, vio la forma de moverse, vio las manos que se abrían antes de golpear. Su corazón dio un vuelco. Izuku, murmuró. El teléfono sonó. Era él. Mamá, llegó tarde. Hubo un incidente en Osu. Me desvié. ¿Te lastimaste? No, me caí, corriendo. Inko cerró los ojos. Las palabras de su hijo sonaban igual que siempre, pero ella escuchaba otra cosa. Escuchaba la respiración cortada. Escuchaba el temblor en la voz que no estaba antes. Ven a casa, dijo. Voy. Colgó. Se quedó un momento con el teléfono en la mano. Luego, sin decir nada, se levantó y fue a la cocina. Puso agua a hervir. Sacó las vendas del botiquín. Las dejó sobre la mesa. Cuando Izuku llegó, ella estaba sentada en la misma silla, con las vendas a un lado. ¿Te caíste?, preguntó. Sí, enséñame las manos. Izuku las extendió. Los nudillos estaban enrojecidos. Las palmas, raspadas. No eran heridas de una caída. Inko tomó las vendas. Las desenrolló con cuidado. Tomó la mano de su hijo y empezó a vendar. Mamá, no me digas nada, dijo Inko, con la voz firme. No me digas nada hasta que quieras decírmelo. Pero cuando quieras, voy a estar acá. Izuku bajó la vista. Sus manos, vendadas, descansaban sobre la mesa. Hoy conocí a alguien, dijo. Un hombre que mata héroes porque cree que son falsos. ¿Y vos qué crees? Creo que tiene razón en algo. Hay héroes falsos. Pero su forma de arreglarlo no es la forma. ¿Y vos tenés una forma? Izuku levantó la vista. En sus ojos había algo que Inko no había visto antes. No era duda, no era miedo, era certeza. No la encontré todavía, pero la voy a encontrar. Inko terminó de vendar la mano. Tomó la otra. Vas a tardar, dijo. Lo sé, pero la vas a encontrar. Sí, Inko no dijo nada más. Solo vendó las manos de su hijo y lo dejó ir. En la UA, en el dormitorio de la clase 1A, Kazuki Bakugo estaba sentado en su cama cuando la noticia apareció en su teléfono. La imagen era borrosa. Las cámaras no habían captado bien el rostro del tercero, pero él lo conocía. Conocía la chaqueta gastada. Conocía la forma de moverse. Conocía las manos que se abrían antes de golpear. Deku apretó el teléfono contra el pecho. No dijo nada, pero en su cabeza, las imágenes se repetían. El pasillo de la escuela, los cuadernos en el suelo, la dirección, el papel blanco, el golpe en los ojos del villano de lodo. Y ahora esto, un asesino, espadas, sangre. ¿Por qué te metes en estas cosas, Deku? No tenía respuesta, pero algo en su pecho, algo que había estado dormido desde que Izuku fue expulsado, empezó a moverse. En la celda donde lo habían llevado, San estaba esposado a una silla de metal. Las heridas en su pecho estaban vendadas, las costillas rotas, inmovilizadas, pero sus ojos seguían abiertos. Un guardia pasó por el pasillo. San lo llamó. ¿Qué?, dijo el guardia, con la voz que se usa para hablar con los que ya no importan. El chico, dijo Stan, el que no identificaron. ¿Saben quién es? No, y no nos importa. Debería importarles. El guardia lo miró. En los ojos de Stan no había locura. Había algo que podía ser paz. ¿Por qué? Porque él es el verdadero. El guardia se fue. Stan se quedó solo en la celda, con las esposas apretándole las muñecas, con las costillas rotas quemándole el pecho, pero en sus labios, una sonrisa. Izuku, murmuró, lo voy a recordar. Afuera, la noche seguía su curso. En el nido, una madre vendaba las manos de su hijo. En la UA, un estudiante miraba su teléfono sin verlo. En una celda, un asesino sonreía. Y en algún lugar, caminando por las calles vacías de Osu, un niño sin don sentía el peso de las palabras que había escuchado esa noche.
El mundo necesita más como vos. No dejes que te rompan. No sabía si era verdad, pero iba a intentarlo. Fin del capítulo 12.